Muy bien, chicos, estaremos realizando el ejercicio número 1 de cinemática relativa. En este caso habla sobre dos vehículos y nos comenta lo siguiente. En una intersección de dos avenidas perpendiculares se define el origen como el centro de la intersección, donde el eje X apunta hacia el este y el eje Y apunta hacia el norte. En el instante de tiempo igual a 0, el automóvil A cruza la intersección y se mueve hacia el oeste con una rapidez de 15 metros por segundo. Mientras tanto, el automóvil B se encuentra a 60 metros al sur de la intersección, parte del reposo y comienza a moverse hacia la dirección norte con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Determinar para el tiempo igual a 5 segundos la posición de B relativa a, la velocidad de B relativa a B y la aceleración de B relativa a, la magnitud, dirección y ángulo del eje negativo. Aquí este ejercicio lo pueden visualizar de una forma más sencilla. Por ejemplo, si lo vemos como determinar posición y velocidad de aceleración de cada uno de los vehículos y justamente después hacer la suma vectorial para mantener la velocidad relativa de B respecto a A. Ok, vamos a dibujar esto. Tendríamos, vamos a ponerlos de color blanco, nuestra intersección. Ok, nuestra intersección, como bien lo dice, son dos calles perpendiculares. Vamos a ponerlo así. Aquí está nuestra intersección. Y bueno, lo que nosotros tendríamos que definir es que en este caso, voy a poner por aquí un mapita, en donde tendríamos nuestro eje X. Este sería el este sería el oeste. Hacia arriba sería el norte y hacia abajo sería el sur. En este caso corresponde a este la dirección X positiva, al oeste la dirección X negativa. En el norte sería J positivo y en el sur menos J. Ok, lo importante es lo siguiente. El automóvil A cruza la intersección y se mueve hacia el oeste. Entonces quiere decir que en este caso la intersección es este punto, que en este caso sería el punto de origen. Sin embargo, nos menciona que el vehículo, justamente vamos a llamarle el vehículo A, que sería en este caso el rojo, está justamente cruzando esta intersección, ¿no? Y se mueve en esta dirección. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 15 metros por segundo. Luego nos dice que hay un automóvil B. Vamos a ponerlo aquí abajo. Está en el sur, a unos 60 metros por el sur. Quiere decir que en este caso la distancia que hay del origen a donde se encuentra es de 60 metros. Aquí tenemos nuestro carrito, ¿no? Y en este caso, bueno, parece más una camioneta. Esta camioneta, que sería nuestro vehículo B, se estaría moviendo a partir del reposo. Quiere decir que en el instante cero no se mueve, pero que va a comenzar en el momento que cruza A una aceleración ascendente. En este caso, una aceleración de 2 metros por segundo. Entonces, en el instante T0, esto empieza a acelerar. Vamos a ponerle A de aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Que sería la aceleración de B, vamos a llamarlo. Luego, ¿qué nos pide? Que bueno, hay que determinar que pasando 5 segundos, pues bueno, es obvio, pasando cierto tiempo, el vehículo A ya no se va a encontrar en la posición de origen. Posiblemente el vehículo A se vaya a encontrar por acá en un T igual a 5. Y posiblemente el vehículo B pues se va a acercar más a la intersección y también en un T igual a 5 va a tener otros valores diferentes. Los que hay que encontrar son esos valores diferentes. En 5 segundos, cómo evolucionó todo. Y para eso vamos a dividirlo en dos cálculos. Y lo podemos hacer simplemente en una comparativa. Por ejemplo, la posición de A, vamos a llamarle la posición de A en T igual a 5. En T igual a 5, la posición de A, pues justamente se determina, es como si nosotros tuviéramos XA, ¿no? Vamos a ponerlo como siempre lo vimos en clase con la variable XA. La posición en X está determinada por la velocidad y el tiempo. En este caso sería simplemente la posición inicial más la velocidad, que en este caso tendría por el tiempo. En nuestro caso particular, XA sería la posición inicial. Si se dan cuenta, la posición inicial estaba en el origen, entonces sería 0. Y a eso le vamos a sumar los 15 metros por segundo por el tiempo de ¿cuánto? De 5 segundos. Si nosotros sumamos si nosotros multiplicamos estos valores, veríamos justamente que tendríamos que sería 5 por 15 y vamos a hacer cuentas en la calculadora, ¿no? Sería 5 por 15.
nos daría 75. Entonces la posición ahora es de 75 metros, ¿vale? Ahora, ya tengo XA. Ahora vamos a sacar la velocidad en A. Pues la velocidad en A no nos dice que cambia, la velocidad en A se mantiene constante, entonces ya la tenemos, es de 15 metros por segundo. Jamás se detuvo, jamás bajó o subió la velocidad, entonces sería constante. Y también tendríamos en este caso la aceleración de A, que en este caso sería 0. 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque no aceleró ni frenó. Simplemente seguía a velocidad constante. Recordemos que tenga velocidad constante no quiere decir que su aceleración cambie. Siempre y cuando no suba o baje de velocidad, su aceleración es 0. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque nos podemos confundir, ¿vale? Su aceleración es 0, aunque su velocidad sí es constante. Vamos a ver qué pasa con nuestro vehículo B, ¿no? En este caso hay que recordar que este vehículo todo se está moviendo hacia la izquierda. Entonces la posición que va a tener es de 75 metros, se puede decir que negativos o a la izquierda, y por eso le vamos a poner de menos I. La velocidad en A también va hacia la izquierda, entonces sería negativa, y la aceleración pues es 0, entonces no tendría ningún problema. ¿Por qué negativa? Porque se está apuntando hacia el oeste. Ese es hacia donde se está moviendo. Ahora vamos a ver qué pasa con B. En B también tenemos que calcular para t igual a 5 qué está pasando con B. Y hacemos exactamente lo mismo. La posición de origen de B va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero, oh problema, aquí nosotros no tenemos la velocidad, solamente tenemos la aceleración. Entonces, para poder calcular esta aceleración, dado que pues, la velocidad inicial viene siendo de 0, ¿no? Porque estaba en el reposo, ese término no funciona, entonces tenemos que agregar el de más 1/2 por la aceleración por t al cuadrado. De hecho, en sí, también la podríamos haber aplicado acá, porque si se dan cuenta, si la aceleración es 0, se mantiene como la fórmula original. Para hacer esto más largo, simplemente vamos a sustituir, y xb sería igual a x0, pero x0 es esta, x0 de b es esta. ¿Por qué? Porque parte desde abajo, parte a 60 metros del origen hacia abajo. Entonces sería de menos 60 metros en J, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? 0. No tiene velocidad, ¿no? Su velocidad inicial es 0. Pero lo que sí tenemos en este caso sería una aceleración constante. Entonces vamos a sumarle el 1/2 de la aceleración, que en este caso viene siendo positiva, porque sería en este caso de más 1/2, viendo hacia arriba de la aceleración que nosotros tenemos en este caso sería de 2 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por t al cuadrado, que en este caso sería 5 segundos al cuadrado. Y vamos a hacer esta cuenta igualmente en la calculadora. Sería menos 60, que multiplica, como ven, que suma a la multiplicación de 1/2 por 2 por 5 al cuadrado. Y todo esto nos da una posición xb igual a menos 35. Esta es su posición final. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente no llegó al cruce, se quedó justamente por medio camino. O sea, todavía está 35 metros por debajo del cruce. En este caso, pues obviamente sería en dirección J, ¿no? Se encuentra todavía a 35 metros por debajo del cruce. No llegó. La velocidad en A, la velocidad en B en este caso, ¿no? Recordemos que la velocidad en B sería en este caso la velocidad inicial más, en este caso, la aceleración por el tiempo. Más la aceleración por el tiempo. En este caso vamos a poner que sería la aceleración en B por el tiempo. Ya sabemos que la velocidad inicial, pues parte del reposo, sería 0, ¿no? Y la velocidad en B, pues en este caso sería la aceleración por el tiempo. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 segundos. 2 por 5, pues son 10, quedaría de 10 metros sobre segundo. Esa es su velocidad máxima en el tiempo 5, ¿no? Y al final nosotros tendríamos que calcular también su aceleración, pero pues su aceleración ya la tengo. La aceleración de B es de 2 metros sobre segundo al cuadrado en dirección J positivo, ¿no?
¿no? Entonces, de alguna manera yo ya tengo estos, te puedo decir que todas las características de posición, que sería este de menos 35, velocidad, que sería este de 10, y aceleración en v. Igualmente, como yo ya los tenía, de x a yo ya tengo los 75 de posición, la velocidad de 15 y la aceleración de 0, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular estos vectores. Vamos a sacar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, yo lo que podría delimitar es lo siguiente. Vamos a sacar una pequeña regla y vamos a sacar primero la gráfica de posición. La voy a poner de color verde para no confundirnos. Lo que voy a sacar son los datos que tenemos de los demás, ¿no? Entonces, puedo ver que mi XA es de menos 75, entonces voy a ponerlo así, como una línea horizontal que apunta hacia la izquierda y que esto vale pues menos 75 metros en J, ¿ok? Y la posición que nosotros tenemos en B, que sería esta, ¿no? Vamos a comparar esta con esta, es de menos 35 metros en J. Algo así. Y perdón, aquí era en Y. Le puse J, pero no. Es Y porque es izquierda-derecha, es vector X, es eje X. Ahora, para yo sacar el vector relativo de B con respecto a, lo que yo tengo que formar es un vector que una estos dos. Para hacerlo, si este es el vector, recordemos, este es el vector A y este es el vector B, y yo quiero sacar la posición relativa, voy a llamarles X, relativo de B a A, sería la notación correcta para poder expresar esta expresión, pues yo lo que hago es parto de A como punto de base y voy a trazar un vector que termine en B. O sea, si es de B relativo a, parto de A y termino en B. Si dijera de A relativo a B, parto de B y termino en A. Pero en ese caso parto de A y termino en B. Se puede decir que el que queda abajo es de donde parto. Entonces mi vector resultante tendría que quedar pues más o menos por aquí, ¿no? Lo voy a poner con otro color para denotar que esto es resultado, ¿no? Mi vector final tendría que quedar algo así, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Pueden denotarlo así para que sea más fácil el tema de los signos. Voy a trazar una línea punteada por aquí. Ahorita la hago punteada. Y otra por acá. Porque recordemos que un vector siempre parte de su base y termina en su punta. Entonces, prácticamente lo que tendríamos sería algo como esto. Donde nos damos cuenta que las direcciones de estos vectores pues son así. En este caso se dan cuenta que hacia abajo sería negativo, o sea, esto mide menos 35 porque va hacia abajo, pero del lado derecho, como parte de esta punta y termina hacia la derecha es positivo, entonces sería 75. Si estamos nosotros calculando el vector de posición relativo de B con respecto a. Entonces, pues prácticamente ya ahí tenemos la respuesta. El vector, ¿cuánto mide? Pues bueno, lo puedo expresar como vector y el día del examen es totalmente válido. Lo puedo expresar como el vector que sea 75 en X, que sería 75 arriba, y menos 35, perdón, es al revés, menos 35 en X, siempre ponemos primero X, menos 35 en X, y 75, no, perdón, estaba bien, disculpen chicos, sería 75 en X porque se mueve 75 hacia la derecha y menos 35 en Y, que sería lo de vertical, el eje Y. Entonces, esta respuesta es correcta. Si nos pidiera el vector, y ahí entre comillas viene implícita magnitud y dirección, pero también la puedo sacar de manera empírica. Por ejemplo, XR, o la posición relativa de B con respecto a, sería igual a la sumatoria al cuadrado, en este caso de menos 35 al cuadrado, más 75 al cuadrado. Y el cuadrado pues obviamente anula los signos, entonces no se preocupen. Y vamos a hacer esta cuenta, nos quedaría de 66.33. En este caso serían metros. Esa es la distancia que hay
entre el auto A y el auto B en este instante de tiempo después de 5 segundos. O sea, si yo trazo una línea recta, la separación que hay entre estos dos es de 66.33 metros. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí tal cual? Pues bueno, el ángulo. El ángulo, si yo lo quisiera trazar respecto a la horizontal, que sería este, yo le puedo llamar el ángulo teta. Entonces recordemos, teta sería igual a la tangente inversa del cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuánto mide? Pues en este caso vemos que mide menos 35. Y el cateto adyacente pues mide el 75, que en este caso sería de alguna manera positivo. Entonces vamos a ponerlo así. Y vamos a calcularlo. Tangente inversa de menos 35 entre 75. Y nos quedaría un valor de menos 25.017. Que en este caso sería este ángulo teta. Y listo, ya acabamos nuestro primer vector relativo. Ahora vamos a ver el vector relativo de velocidad. La velocidad, como podemos ver, es de menos 15 y la otra velocidad es de 10. Entonces los vamos a dibujar. En este caso lo voy a dibujar con otro color. Vamos a dibujarlos de color morado. Ok, entonces nuestro vector de velocidad, si yo lo quisiera ver, sería un vector que igualmente va así, totalmente horizontal, que en este caso este vector valdría la velocidad de menos 15 metros sobre segundo en dirección I, que sería del carro A. Esa sería la velocidad de A. Y en este caso la velocidad de B pues es positiva porque va hacia arriba. Entonces sería algo así. Esa sería la velocidad de B, que es solo de 10 metros sobre segundo en dirección J. ¿Qué es lo que hacemos? Pues exactamente lo mismo. Vamos a hacer una resultante entre estos dos. Entonces la voy a poner de color azul. Y unimos estos dos así. Recordemos, como es de B con respecto a, la base es A y terminamos en B. Entonces la dirección del vector sería esta. Y esta sería la velocidad relativa de B sobre A. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Ya me voy directamente al cálculo de la magnitud. Aquí recordemos arriba, se me pasó, esto es magnitud, ¿no? Es un valor concreto. Entonces, la magnitud del vector relativo de velocidad de B sobre A sería igual a, en este caso, la raíz cuadrada, también de lo mismo, de 10 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Vamos a calcularla. Ahora, importante, aquí estaba perdiendo un detalle muy curioso. Estaría mal dicho decir más menos 15, porque si nosotros vemos cómo se mueve el vector B, se está moviendo de la base hacia arriba y de la base hacia la derecha. Entonces, ambos valores son positivos. Entonces, de alguna manera, el vector relativo de B a A, si lo quisiera yo poner en una expresión vectorial, tendría que ser el vector 15 positivo, 10 positivo. 15 positivo en X, 10 positivo hacia arriba, porque la base del vector es esta y donde termina el vector es esta. Entonces nos damos cuenta que se mueve hacia la derecha y hacia arriba. Entonces aquí propiamente en el cálculo, digo, no va a afectar el resultado, pero propiamente tendríamos que decir más 15 al cuadrado. Y entonces sumando y sacando esta ecuación sería 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y nos daría de 18.027. En este caso serían metros por segundo. Y si yo quisiera sacar el ángulo, pues hago exactamente lo mismo. Aquí este ángulo, por ejemplo, le vamos a llamar phi. Y el ángulo phi va a ser igualmente a la tangente inversa de 10 sobre 15. Porque 10 es el cateto opuesto, 15 es el adyacente. Y la tangente inversa de 10 sobre 15, vamos a calcularla. Nos da de 33.69. Y prácticamente ya tenemos los resultados que nos piden, ¿no? Y ya para finalizar me pide la aceleración relativa, pero para el tema de la aceleración relativa hay algo muy particular.
y es que solamente hay un vector, ¿no? Porque nosotros viendo los resultados veríamos que la aceleración en A era 0 y la aceleración en B era de 2. Entonces, si yo dibujo el vector, pues prácticamente me queda esto, ¿no? Voy a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo, no sé, de color naranja. Si yo dibujo el vector de aceleración va así. Y esa sería la aceleración de B. Pero en este caso no hay aceleración en A. La aceleración en B es positiva, de 2 metros sobre segundo al cuadrado en dirección J. Pero no hay otra aceleración. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues en este caso ya está, ¿no? Porque si yo quisiera saber la distancia que hay de A a B como si fuera otro vector, pues como A vale 0, en este caso la aceleración de A vale 0, pues estaría en el 0. Y de 0 hasta donde termina el vector B, pues vendría siendo el mismo vector B, ¿no? Lo tendría que sobreponer uno sobre el otro. Entonces podría yo decir que la aceleración relativa de B sobre A, pues es la misma aceleración de B, porque se sobrepondría el mismo vector sobre el otro. Entonces, en este caso particular, pues ya está. La aceleración relativa de B sobre A sería igual a 2 metros sobre segundo en dirección J. Si yo quisiera saber la magnitud, pues la magnitud es esta, 2 metros, y el ángulo es J. ¿Cuánto valdría el ángulo J? Pues si tú quisieras sacar un ángulo de esto, pues con respecto a la horizontal nos damos cuenta que esto tiene un ángulo. Si quieren le puedo poner un ángulo, vamos a ponerle el ángulo psi, que generalmente es con este símbolo, que sería igual a tangente a la menos 1 en este caso, pues no podríamos, porque si indetermina sería de 2 sobre 0, pero eso no existe. Se indetermina la función y en este caso, pero de manera muy gráfica, nosotros podemos ver que en este caso el ángulo psi pues valdría simplemente 90 grados, ¿no? Ahí está, porque pues está totalmente vertical. De hecho, la misma J ya nos está diciendo eso. Entonces, pues prácticamente eso sería el problema, ¿no? Digo, a lo mejor fui un poco redundante con el tema de aceleración, pero simplemente la aceleración relativa sería esa, la de B, porque se sobreponen los dos vectores. Y prácticamente esa sería la resolución de este último ejercicio.